Hola comunidad de tiradores en on range. Bueno, vamos a cumplimentar la segunda clase para mis alumnos. Todo lo referente a lo que tiene que ver con correcciones de errores de impacto. Algunos procedimientos tradicionales y algunos un poquito más técnicos. Bien, nosotros tenemos este gráfico que les preparé, que está prácticamente a escala y que coincide con este retículo, ¿no?, que trabaja en miliradianes, que de la mira Minox, el modelo MR5, ZP5 de 525 por 56. Después vamos a ver especificaciones de cómo aprovechar al máximo su utilidad, pero básicamente hoy vamos a remitirnos a las correcciones de errores de impacto. Este blanco que está simulado en este ejemplo representa un blanco de 50 por 50 centímetros, un cuadrado de 50 por 50. En la parte blanca es como se vería en 100 metros y la parte roja es como se vería el blanco en 200 metros. Bien, ¿qué es lo que hace la mayoría de los tiradores? Una vez que se presenta un error de impacto, suponiendo que es este el error de impacto, aplican un método de corrección práctico. Que el método de corrección práctico es simplemente, una vez que identifican ese error, suponiendo que es arriba, en este caso yo lo grafiqué así, empiezan a mover la torreta en altura y luego en deriva hasta llegar al punto. Una vez que lograron llegar al punto, vuelven al blanco, apuntan, disparan y ese error de impacto es solucionado y el blanco es alcanzado con efectividad. Es un método, no es técnico, pero es relativamente práctico, fácil y rápido. Otro procedimiento, otra forma de hacerlo, es determinando valores para ver cómo funciona la mira o cómo responde la mira mecánicamente a esos cálculos que yo realizo. Supongamos que yo tengo un blanco ahora en 200 metros y mi error de impacto es este que está aquí. Yo le voy a asignar valores a ese error de impacto. Entonces, por lo tanto, tengo un error de impacto en deriva y un error de impacto en altura. Bien. Para ir orientando al tirador, básicamente tenemos la orientación del retículo. Vamos a ponerlo de esta manera. Tiene torretas, o se mueve a través de las torretas o mandos de corrección. La torreta en altura, en un sentido es arriba, en el sentido contrario es hacia abajo, derecha e izquierda. Básicamente, donde se presente el error de impacto, yo debo de enfrentar, de cierta manera, corrigiendo, llevando el retículo a ese error de impacto, como hice en el método práctico. Y ustedes van a encontrar inscripciones en algunas miras que dicen up, que es arriba, down, abajo, R derecha, L izquierda. Bien. Los datos que yo debo de tener en cuenta son los siguientes. Lo primero que debo de tener en cuenta es la distancia de tiro. El valor de la milésima o miliradian a esa distancia. ¿Cuánto me vale una milésima en la distancia de tiro? El valor del clic. Cuando yo realizo el clic, ¿qué valor adquiere en la distancia que estoy tirando? El error de impacto en altura, que voy a dar un ejemplo ahora, y el error de impacto en deriva. Teniendo estos datos yo puedo dar solución de tiro siempre y cuando no haya viento, porque para viento existen otras fórmulas, es otro procedimiento que se aplica y es otra clase que voy a explicar en tal sentido. ¿Cómo corrijo un error de impacto? El error de impacto lo voy a corregir, o la cantidad de clic, una vez que identifico la medida, que he comprobado la medida, lo divido por la distancia estimada o la distancia de tiro y a ese resultado lo multiplico por 1000. Esto me va a dar a mí la cantidad de clic que yo debo de efectuar en mi mira. Bien. Como dijimos, vamos a
partir de un ejemplo, con datos que les voy a brindar. Los datos son la distancia de tiro, 200 metros. El valor de la milésima, la distancia de tiro, es 20 centímetros. Sabemos que una milésima en 100 metros son 10 centímetros, en 200 metros son 20 centímetros, en 330, en 440, en 570 metros son 57 centímetros. Prácticamente la milésima adquiere la subtensión de la distancia que estamos tirando. Por eso es mucho más fácil de interpretar a la hora de efectuar mis correcciones una mira que trabaja en 1000 radianes que una mira que trabaja en MOAS. El error de impacto en altura, que es es de 150 centímetros y el error de impacto en deriva es de 90 centímetros. Perfecto. Una vez que tengo esos datos, me voy con la aplicación de la fórmula. Entonces, la aplicación de la fórmula es 150 centímetros dividido 200 metros, que es la distancia de tiro, por 100, me dan a mí 75 clic hacia abajo, o 7,5 miliradianes, que yo debo de efectuar de compensación en mi mira en el caso que no quiera utilizar las torretas de corrección. El error de impacto en deriva, 90 centímetros, misma distancia, 200 metros por 100, me da a mí una corrección de 4,5 miliradianes o 45 clic en mi mira hacia el sentido de la L, o sea, izquierda. Bien, ¿cómo realizo esto? Fíjense en ustedes, siguiendo un poquitito el ejemplo, yo tengo 150 centímetros dividido 200 por 100. Me da a mí 75 clic. O sea que si yo realizo 75 clic en mi mira, el error de impacto está ahí. El error de impacto lo tengo ahí. Cuando hago 75 clic hacia abajo, va a bajar aquí. Baja, pero tengo el error en deriva. Entonces hago la corrección en deriva. Entonces era 90 centímetros dividido 200 por 100. Son 45 clics. Hago los 45 clics y me mira hacia la izquierda y mi impacto estará ubicado ya en el centro. No quiero utilizar la torreta. Puedo realizar esa compensación utilizando el retículo. Entonces lo que hago, si el impacto lo tenía aquí, yo bajo 7,5 miliradianes, llevo el retículo ahí y corro 4,5 milésimas. Apuntando con esta parte del retículo, estaría acertando mi impacto al centro del blanco. Lógicamente que acá están exageradas esas medidas o esos errores de impacto para ejemplificar. Bien, ahora, ¿cómo he estimado mi distancia? ¿Cómo se estima la distancia a través de una fórmula práctica? Cuando yo estimo la distancia a un blanco, siempre se hace sobre un mismo punto de acotación, o sea, siempre sobre un terreno llano. Cuando yo lo hago en terreno inclinado, requiere de otra aplicación, de una fórmula que voy a explicar luego, no en este caso. Porque si no, cuando efectúe esta fórmula o aplique esta fórmula para yo obtener mi distancia de tiro, y teniendo un ángulo, va a ser erróneo. Entonces, la distancia es igual al tamaño del blanco por 1000 dividido cantidad de milésimas que ocupa dentro del retículo. En este caso el blanco dijimos que es de 50, un cuadrado de 50 por 50. Por 1000 dividido 2,5 milésimas
ese blanco está a 200 metros. Bien, dijimos que si yo estimo con mi retículo en 200 metros, media 1, media 2, 2 y media milésimas. Entonces, aplicando la fórmula, tamaño del blanco 0,50 por 1000 por 2,5 dividido 2,5 me da 200 metros. Así es como se vería el blanco en 200 metros y así es como se vería el blanco en 100 metros. Si este blanco estuviese en 100 metros y yo quisiera aplicar la fórmula, sería 0,50 por 1000 dividido 5 milésimas. 1, 2, 3, 4, 5. Ese blanco estaría en 100 metros de distancia. Bien, espero que este procedimiento, que es un poquito técnico, no tan difícil, les haya servido. Y luego vamos a explicar la otra parte, que es cómo corregir un error de impacto cuando yo tengo presente el viento. Y no voy a aplicar la fórmula conocida o lo que uno puede ver en sitios de internet, que es la fórmula clásica, sino que les voy a enseñar otra opción mucho más precisa, porque voy a trabajar no con la constante de munición, sino con el coeficiente balístico de la misma. Bien, muchas gracias. Lo espero en la próxima. Buenos tiros.